Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a iniciar nuestro segundo repaso general de la materia Filosofía del Derecho. En el último repaso habíamos quedado hablando de nuestro fundamento ontológico del derecho, que en sí es esta definición provisional del derecho que estamos dando. Vale la pena repetirlo. El derecho es mediación obligante que facilita lo positivo y pone freno a la guerra de modo asociativo. Ahora bien, esta definición del derecho implica varias cosas. Vamos a hablar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, esta definición se pregunta por el sentido del derecho, toda vez que su carácter es donado, o sea, que no es que nos preguntamos por el carácter humano del derecho, en el sentido de que la fuente de todo el contenido del derecho no es espontáneo de él, sino que viene de afuera y en este caso viene de los propios hombres. Otra característica de esta definición es que presenta el derecho como algo que dirime el problema de la sola certeza o validez, lo cual nos hace preguntar por el sentido del derecho, de dónde proviene esa certeza y validez del derecho mismo, que más adelante vamos a responder a esa pregunta. También esta definición del derecho ubica al hombre en el centro del derecho, con sus extremos de finitud e infinitud. No tenemos que confundirnos mucho con esta palabra finitud e infinitud. Lo que nos quiere decir es que ubica al hombre en el centro del derecho, entendiéndolo como medio y como fin, como sujeto de obligaciones, pero a la vez de garantías, de castigo, pero también de privilegios. En ese sentido, pone al hombre como centro del derecho. Cabe recordar que para esta conceptuación y fundamentación ontológica, eh, se supone que estamos hablando de un hombre capaz frente al derecho. Es decir, que el hombre en esa relación mediada por el derecho se puede determinar que es capaz o no dependiendo del contenido del derecho. También debemos recordar que el elemento de la finitud e infinitud son dos pensables de la dimensión del hombre. Eso quiere decir que aunque no necesariamente se presenten de forma concreta, son dos conceptos valiosos para ir entendiendo el papel del derecho. Ahora bien, aquí viene la parte interesante de esta fundamentación ontológica. Esta fundamentación ontológica tiene las siguientes 6 consecuencias que van a ser determinantes para eh, ese entendimiento de la filosofía del derecho que vamos a tener ahora. El primero es que la regla o las reglas se convierten en la garantía de las normas. Aquí se invierte el sentido del positivismo. Aquí se conflictúa la validez y la eficacia. Aquí entendemos la norma con un contenido objetivo del derecho, que esa sería una visión positivista. En cambio, la regla son los imperativos de contenidos distintos al jurídico, al decir también que esa validez y eficacia de las normas derivan de las reglas, estamos también o estamos confirmando que estamos invirtiendo el sentido del positivismo. Ello quiere decir que
las normas penden su validez y eficacia de la correspondencia con las reglas. ¿Y qué son las reglas? Son una serie de imperativos, conductas, dinámicas sociales que a la larga terminan siendo reconocidas por el legislador y empiezan a conformar el derecho mismo, aunque esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, cuando decimos que invierte el sentido del positivismo, es que ya no encontramos la validez y la eficacia de las normas dentro del mismo ordenamiento jurídico, sino que esa validez y eficacia la encontramos por fuera del ordenamiento o inclusive antes de que siquiera exista el ordenamiento jurídico. Una segunda consecuencia deriva de lo anterior y decimos que en ese mismo sentido las normas pasarían a ser un reconocimiento objetivo y público de las reglas y las prácticas. Cuando decimos que es un reconocimiento objetivo, decimos que esas reglas pasan a ser positivadas en el ordenamiento jurídico. Y cuando decimos que es público, es porque está realizado por el Estado mismo a través del legislador. Una tercera consecuencia es que decimos que los sistemas normativos con el efecto anterior derivan de ser, dejarían de ser estáticos y pasarían a involucrarse en las dinámicas de las relaciones, pasando a ser dinámicos. No creo que tenga mayor explicación esta parte. Una cuarta consecuencia nos dice que así las cosas, esos sistemas pueden suponer incluso las reglas de la justicia, dando a entender que como las reglas son el producto de unas dinámicas sociales, una cultura y unos hábitos de la comunidad, esos mismos, de alguna forma, aunque no de forma muy concreta y cierta, nos pueden dar a entender un cierto concepto de justicia común a esa sociedad. Una quinta consecuencia supone también la deliberación continua, dando a entender claramente que las relaciones humanas y esas dinámicas sociales, esos, esa cultura, esos contenidos, no son estáticos, sino que a medida que va pasando el tiempo, se van renovando, se van falseando y se va conformando unos conceptos que a la larga también llenan el contenido del derecho. Una sexta consecuencia dice que el legislador deja su papel fundamental al no crear normas, sino que simplemente reconoce las reglas de tal valor que pasarían a ser parte del ordenamiento jurídico, es decir, que pasarían a ser normas. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y son estos siguientes elementos. Primero, que aquí no estamos partiendo de lo natural, de las conductas humanas, sino que hay que decir que esas conductas humanas no son necesariamente naturales, recordando que hay conductas humanas que son creadas por distintos desarrollos sociales o técnicos que no son totalmente naturales al hombre. También otra cuestión muy importante es que las reglas podríamos decir que se generan de dos formas. Una primera sería por algo que podríamos entender como cultura, pero hay una segunda que sería simplemente como victorias sociales o hasta victorias jurídicas, que por su, por su relevancia pasan a ser reglas y claro está, pasarían a ser normas jurídicas, cosa que
más adelante vamos a explicar. Así las cosas, podríamos decir que las reglas son producto de una constante deliberación o victoria jurídica de un grupo. Las reglas así pueden ser producto de transformaciones. También debemos recordar que las reglas son producto de un intento de eficacia, dando a entender que esas conductas que implican las reglas tratan de, en primera instancia, hacer eficaz unas consignas o unos, unas expectativas que tienen las relaciones humanas o que van teniendo las relaciones humanas. Ya después, cuando pasan a ser normas, ese intento de eficacia pasa a ser una verdadera eficacia y que también va siendo recubierta por una serie de garantías que solo eh, el ordenamiento jurídico podía dar. A propósito de esta eficacia y también validez que mencionábamos anteriormente, será bueno mencionar en el siguiente repaso general unos, unos tres puntos de vista o tal vez tres, tres teorías que nos hablan sobre esta validez y eficacia. También vamos a ahí mismo identificar cuáles son esas teorías que se acomodan perfectamente a, a la fundamentación ontológica que vamos dando del derecho. Ajá, lamentamos que estos audios sean tan cortos, es el tiempo que dispone YouTube. Um, Muchas gracias por la atención, espero que este audio haya sido de su agrado y espero que nos veamos o nos escuchemos en el siguiente repaso general. Muchísimas gracias.